¿Qué tal? Vamos a introducir el tema 10, último tema de este curso, que va a versar sobre la organización territorial y política de las sociedades. Como ya vimos el otro día en nuestra sesión online, em, he organizado de distintas formas este tema. Si bien en un principio teníamos este plan, que era un plan mucho más amplio, como he preferido ahora reducirlo a los contenidos mínimos. Y por tanto, daremos solo la mitad de esta parte. Daremos en dos primeras sesiones la presentación del tema, la definición del Estado y sus poderes y la organización del Estado y los regímenes políticos actuales. Este primer punto fue lo que vimos otro día en la sesión online y este segundo punto es lo que veremos junto con el primero en este vídeo teórico. ¿Qué más cosas daremos? Pues daremos también las instituciones políticas y los sistemas electorales. Daremos también, una continuación. Daremos también la Unión Europea, con una breve introducción histórica y la explicación de todas sus instituciones y organismos. Y por último, daremos la organización territorial de España. Si podemos incluir algún que otro debate sobre este punto, pues mejor que mejor. Todo dependerá del tiempo y del desarrollo de estas sesiones. Objetivos del tema. ¿Qué quiero, como comenté en la sesión online, qué quiero que sepamos de este tema? Pues bueno, en primer lugar, conocer la definición de Estado, reconocer los distintos poderes que este tiene, diferenciar qué tipos de Estado hay, reconocer las instituciones nacionales y supranacionales, comprender el funcionamiento de los sistemas electorales, analizar material sobre el sufragio femenino, conocer la historia de la formación de la Unión Europea, así como sus órganos de representación y competencia, y conocer la organización territorial de España y sus principales problemáticas con la autonomía. Todo esto iremos aprendiéndolo a lo largo del tema. Como dije el otro día, en la sesión online, para quien no pudo acudir, pues bueno, utilizo este vídeo para recordarlo. En vuestro libro, con este tema 10, ocurre lo mismo que con el tema de economía, que empieza a hablar de la organización del Estado sin definir antes qué es el Estado, ¿vale? Como dando por sabido que, o sea, dando por hecho que ya lo sabéis. Lo mismo que en el tema de economía, empezaba dando la actividad económica sin definir la economía. Por eso, al igual que hice en el otro tema, quiero que antes de ver las distintas organizaciones del Estado, veamos qué es el Estado, ¿vale? Veamos una definición. Mira, desde la prehistoria las personas se han ido agrupando formando sociedades. Sociedades que con el paso del tiempo pues, se han ido haciendo más complejas y que han necesitado una serie de normas para organizar la sociedad. Esta serie de normas para organizar la sociedad puede decirse que es el nacimiento de la política. Como bien sabéis, desde la prehistoria, desde sobre todo en el paleolítico las sociedades se organizaban, las personas se organizaban en tribus nómadas de unas 10-15 personas. Sin embargo, cuando llega la revolución neolítica y los seres humanos nos volvemos sedentarios, empiezan a desarrollarse las primeras ciudades y las primeras aldeas que necesitarán normas para poder funcionar, ¿vale? Para que no sea la ley de la selva y que cada cual haga lo que quiera, sino que se genere o se construya una convivencia en base a distintas normas que organizan la sociedad. Esto, en su desarrollo, irá dando lugar al Estado, que básicamente es el que define la forma de organización política de la sociedad. Es decir, es el que hace las leyes, el que administra justicia y el que administra el gobierno. Por tanto, el Estado podríamos decir que es el conjunto de instituciones que organizan la actividad de las personas que viven dentro de un territorio que están gobernadas por las mismas leyes bajo un mismo poder. Aunque generalmente suele confundirse Estado y nación, no tienen por qué coincidir. En algunos casos coincidirán, pero en otros no. Puesto que la nación es algo distinto al Estado. Como decía, aunque muchos estados actuales coinciden en las fronteras de una nación. Tenemos el caso, por ejemplo, en España tenemos el caso de que dentro de un estado conviven distintas nacionalidades. Pues convive la nacionalidad española, la nacionalidad catalana, la vasca o la gallega. Además de, como decía, la nacionalidad española. Y todas estas nacionalidades forman parte de un mismo estado, que es el que organiza a esta población dentro de un territorio que es España, y
toda esta población tenemos que cumplir una serie de leyes. En ese sentido, los estados pueden ser nacionales o plurinacionales. Es decir, pueden ser de una sola nación, como decía, por ejemplo, Portugal, o pueden ser plurinacionales como España. Ahora bien, ¿qué objetivos tiene el Estado? Pues varios. En primer lugar, hacer respetar las normas y las decisiones del gobierno. Para eso está el poder judicial y el poder policial. Y también defenderse de otros estados, para lo que tenemos el poder militar. En definitiva, podríamos decir que el Estado tiene el objetivo de conquistar, dirigir y conservar el poder. Por ese motivo, el Estado siempre tiene el monopolio de la violencia física. Es decir, siempre su autoridad se mantiene porque, como último recurso, para defenderse, hace uso de la violencia, que puede tener distintas formas, desde el hacer uso de la policía, del ejército, de las leyes. Eso se ve muy bien en la escena que os puse en clase de Juego de Tronos, que como ya la vimos en la sesión online, no volveré a comentarla de momento. Vamos a ver qué salió esto. ¿Qué más vimos el otro día y que conviene repasar? Los poderes del Estado. El Estado dijimos que tenía varios poderes que caracterizaban sus funciones. Como ya lo vimos el otro día, no me detengo mucho. Dijimos que tenía poder legislativo. ¿Por qué? Porque son los parlamentos del Estado donde se proponen y se aprueban las leyes, siempre en concordancia con una constitución, que es la norma suprema. Tiene también el poder judicial y policial, el ejecutivo, que es el de aprobar leyes, el militar o el económico. Esto fue lo que vimos el otro día en la sesión online y ahora veremos la siguiente sesión, ¿vale? Lo que sería la organización del Estado y los regímenes políticos actuales, que esta semana comentaremos y discutiremos en clase online. Como he dicho, a lo largo de la historia, los estados han ido organizándose política y territorialmente de distintas formas. Siempre han predominado más los estados centralizados y los gobiernos personales u oligárquicos. ¿Por qué? Porque la democracia, tal y como la conocemos, tiene su origen a partir de la Revolución Francesa en 1789. Y tras un largo camino, que no ha sido fácil, que ha estado atravesado por revoluciones, por contrarrevoluciones, por guerras, se empezará a consolidar en distintos países a partir de 1945. Aunque, por ejemplo, a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en España, debido a que teníamos la dictadura de Franco, empieza a consolidarse a partir de 1978, año en el que se aprueba la Constitución española. Que en la actualidad, en el mundo actual, hay distintos tipos de estados. Básicamente hay dos. Por un lado están las monarquías y por otro lado están las repúblicas. Y dentro de cada uno de estos dos tipos de estados hay subdivisiones. Por ejemplo, dentro de la monarquía existe la monarquía parlamentaria, que sería el caso de España, donde quien tiene el poder legislativo y el poder ejecutivo, es decir, quien hace las leyes es el gobierno, o sea, el parlamento, perdón, no el gobierno, y el rey tiene un mero papel representativo. Luego también están las monarquías parlamentario-constitucionales y la monarquía absoluta. Estas últimas apenas tienen relevancia en nuestros días, aunque en Europa tuvieron un gran momento de apogeo durante la Edad Moderna y a principios de la Edad Contemporánea. Y por otro lado tenemos repúblicas, que pueden ser de distintos tipos. Puede ser una república presidencial, por ejemplo, Estados Unidos. Puede ser una república semipresidencial o una república parlamentaria, como por ejemplo en la mayoría de países europeos, como por ejemplo en Francia o Alemania, donde el jefe del Estado o el jefe de la república se asemejaría un poco a la figura que tenemos aquí del rey, con la única diferencia de que se vota y es elegido en unas elecciones. Es importante que sepamos que los países están gobernados por un jefe del Estado, que puede ser presidente de la República o que puede ser el mismo rey, y por un primer ministro, que es el jefe de gobierno. Por ejemplo, en el caso de España, pues el jefe del Estado, que en este caso sería un rey, es Felipe VI, y el primer ministro, en este caso, es el jefe del gobierno, que es Pedro Sánchez. En el caso de Inglaterra, pues el jefe del Estado es la reina, o sea, la jefa del Estado es la reina Isabel, y el primer ministro, Boris Johnson.
También los estados, además de organizarse en monarquías y repúblicas, se organizan también territorialmente en estados unitarios centralizados, regionales o autonómicos y federales. Vamos a ir viendo cuál es cada uno de estos. Unitario centralizado. Básicamente el gobierno central organiza todo el país. Es decir, todo se dirige desde un gobierno. Por ejemplo, China. Los regionales autonómicos son países descentralizados donde hay autonomía que comparten tareas con el gobierno central. Por ejemplo, España, pues las leyes en su mayoría las aprueba el gobierno central, pero las distintas autonomías, como por ejemplo la autonomía andaluza, tiene atribuciones paralelas al Estado, por ejemplo a nivel de educación, a nivel de sanidad y en otras cuestiones. Y por último tenemos los estados federales, donde un estado está formado a su vez por varios estados, con sus propias instituciones, aunque comparten un gobierno común. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Vale? Estados Unidos, cada estado cada estado tiene sus propias leyes, aunque al final comparten un gobierno federal común, que en este caso pues sería el gobierno de Donald Trump. Y a su vez también los estados también se dividen entre democráticos y no democráticos. ¿Democráticos cuáles son? Pues son los ciudadanos eligen a sus representantes, hay libertad de expresión, hay pluralismo político y hay separación entre los poderes del Estado. Es decir, hay separación entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y luego están los países no democráticos, donde no hay derechos, solo se puede votar a un partido o ni siquiera se puede votar, no hay libertad de expresión y se persigue la disidencia política, es decir, se persigue a quien piense distinto. Y ya está. Aquí os dejo las actividades que tenéis que hacer, aunque las he puesto también en el documento que os creé en Drive. Espero que el vídeo haya servido y nos vemos en más sesiones. Un saludo.